Si alguien va a hacer una pregunta, nada más levante la mano para entregarle el micrófono y se grabe la pregunta. No, entonces no. Mi pregunta es, estamos viéndolo en Mateo 19, la dificultad que se llega a tener, porque no es en afrontar un problema, ¿no? Veíamos que eran, porque en Mateo 19 también podemos ver que ahí podemos encontrar que quizás en la exhortación podemos darnos cuenta qué es lo que se necesita de un lado o del otro, ¿no? Porque en Mateo 18, perdón, Mateo 18, sí. Mateo 18, vemos que hay una inconformidad en la cual va a presentarse con un hermano, pero incluso el que tiene la inconformidad puede ser que esté mal, ¿no? Por eso es que puede llevar a un hermano que sea mediador y para ver esta situación. Pero culturalmente evitamos cualquier conflicto y creemos que es bueno, pero también podemos irnos al otro extremo, que seamos que siempre queremos llegar al punto ¿Cómo saber que en realidad estamos haciéndolo de manera correcta, por el motivo correcto, en el tiempo correcto, con la persona correcta? ¿Qué es lo que tenemos que observar para saber cuándo puedo pasar por alto, cuándo sí es conveniente llevarlo, cuándo sí es conveniente hablarlo? ¿Existirá algo que podamos ver como un principio básico para poder entender y llevar más que nada el mandato de Dios, ¿no? ¿Para qué? Para restaurar tanto a una persona, una amistad, la iglesia, esa unión. ¿Cómo podemos, qué puntos tendríamos que considerar para poder llevar a cabo eso? Sí, no es tan simple eso, ¿no? Porque no hay algunos textos que nos digan exactamente bajo qué circunstancias hacer cada uno de lo que tú describiste, pero sí creo que hay buenos principios. Uno de ellos, lo primero es que en cuanto a nuestra actitud, y cuando vamos a exhortar, recuerda que primero mirarnos a nosotros. O sea, si yo estoy buscando la sabiduría de Dios y que Dios obre en mi propio corazón, me va a permitir estar en una condición de observar con mayor claridad. Por eso está esa analogía de saca primero la viga de tu ojo, no para que no lo hagas, sino para que lo puedas hacer mejor. Porque te va a permitir ver bien, mejor, cuando quieras ayudar a otro. Y eso quiere decir que cuando yo estoy en la búsqueda de la santificación personal y tengo ese hábito, voy a estar en una mejor condición para observar más bíblicamente qué es lo que yo debo abordar. Porque cuando exhortamos a alguien tiene que ser bastante objetivo, bíblico. No es me parece, me dijeron, sino que es algo observable, identificable y contrastable con la Escritura. Porque la manera de exhortar es con la palabra, ¿cierto? Yo no voy a ir a exhortar mi opinión, sino lo que Dios dice. Eso como primera línea general, estar primero trabajando en mi propio corazón. Pero también hay cierto grado de impacto de los pecados. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 5, cuando se trata el pecado escandaloso, ¿cierto? De un hombre que dormía con la mujer de su padre. Fíjate que Pablo no usó Mateo 18. No fue vaya uno solo primero y después vayan dos y después vaya a la iglesia. Inmediatamente juzgó y fue invitado a salir. Entonces, hay cierta gravedad, cierto tipo de consecuencias que debiera llevar a nosotros a actuar rápidamente. Entonces, esos parámetros son importantes. Si el pecado que está cometiendo un hermano o una hermana está trayendo graves consecuencias a su vida, si esto está además aumentando a su entorno familiar, si esto está afectando a la iglesia, el nombre de Cristo, evidentemente no puedo esperar ni estar pasando por alto. Esos son principios que me ayudan para no ir por cada cosa, pero también entender que cada pecado puede tener consecuencias. Y eso me ayuda a evaluar. Lo mismo nos pasa con nuestros hijos cuando estamos... Yo uso mucho el ejemplo de los hijos porque uno lo hace siempre. Hay ciertas cosas que uno observa a nuestros hijos y dice, ya va a madurar. Y a otras que está uno, eso, si le está sacando los ojos a su hermano, no le voy a dejar pasar por alto. No sé si me logro explicar con esa analogía. Eso me ayuda a poder abordar los desafíos con las personas.
Y mi oración y mi relación con Dios es muy importante para poder estar en comunión con lo que Dios quiere hacer en la vida de los creyentes también. Eso te podría contestar. ¿Alguien más? Hermano. No tengo que explicarle a nada. Bueno, mi pregunta es, hermano, ¿cómo abordar a alguien que está decepcionado por algún asunto de la iglesia, sin ser invasivo? Porque a veces esas personas pues ya no quieren saber nada, ¿no? Y cómo abordarlo sin ser invasivo, sin que él diga, oye, espérame, no quiero saber nada, sin caer en esa práctica. Sí me explico la pregunta, no sé si... Sí, lo que estoy pensando es, pero esa persona, para entender un poco el contexto, Ajá. una persona que estuvo en la iglesia, Sí. ¿cierto? Y que ya no quiere venir a la iglesia Sí, porque algo se le- defraudó de la iglesia. Algo le pasó en la iglesia, tuvo una experiencia mala. Qué raro se eso. aparta. Y luego uno dice... En quiero Chile, hacer- Y no quiere saber nada de la iglesia, ok. Sí, y el hecho de decir, oye, quisiera hablar contigo, no. Y entonces ya siente uno con esta persona que uno está siendo invasivo, ¿no? O sea, oye, espérame, no me invades, déjame en paz, ¿no? Casi él termina diciéndonos a uno como cristiano, ¿no? O sea, déjame en paz, ¿no? Yo no quiero que me hables, porque estoy decepcionado de, no sé, de que en la iglesia me hicieron tal cosa, no sé. Claro. A ese tipo de personas, ¿cómo se les... ¿Hay alguna técnica para abordarlos? Yo te diría que una de las cosas principales que hay que hacer con aquellas personas es amarlas y demostrarles el amor. Y eso significa estar presente en la vida de ellos y tratar de mostrarles que en su minuto que tú eres la iglesia también. O sea, él no quiere ir a esa reunión de templo, se defraudó a los hermanos, pero si tú de alguna manera le muestras tu amor y si tú eres congruente con el Evangelio, esa persona también va a poder ver que sí, hay creyentes que han podido madurar un poco más y van a poder tener un poco más de confianza. Es ese aspecto apologético, pero con el testimonio personal de lo que es el cristianismo, ¿no? Que no somos perfectos, estamos en lucha, estamos creciendo, pero sí me importa tu vida, me importa tu realidad, me importa tu crecimiento. Y estoy aquí no para forzarte, sino para decirte que te amo en Cristo y quiero que camines con Cristo. Y en algún minuto se va a dar esa posibilidad. He tenido esa experiencia, en mi familia también, familia directa, de que no quieren saber nada de los cristianos porque son unos hipócritas y bla, bla, bla. Ok, y es verdad. Y siempre hay espacio para uno más, ¿no? Y ese tipo de cosas las podemos vivir con ellos. Y he podido experimentar que evidentemente el ser congruentes entre nuestro testimonio y al mismo tiempo no ser, ¿cómo decir? Como santurrones, no sé si se entiende. Como que somos perfectos y tú eres el pecador, sino que abrir espacio para que haya confianza de nuestras debilidades y que esas personas que están en la iglesia no están ahí porque son perfectos, sino porque están en las mismas luchas que tú y yo estamos. Eso, aterrizar eso, va a ayudar a que esa persona tenga espacio para que tú le prediques el Evangelio y se arrepienta él de lo que tenga que arrepentirse y llevarlo al perdón y a la restauración de su relación con la iglesia. Ese es un camino, y es un camino largo, no es un camino lento. Eso va a requerir acompañamiento, trabajo, amor, consistente, permanente, como es Dios con nosotros. Eso. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Hermano? Acá. ¿Qué pasos iniciales puedo dar para ver a mis hermanos como una relación especial dada por Dios? Hablaba usted de esa, de hecho creo que en lo personal me cayó el 20 en esa parte de, es una relación especial dada por Dios. Cambia nuestra perspectiva de ver a las personas, pero ahora que ya lo voy viendo, que sus problemas son mis problemas, ¿qué pasos iniciales puedo yo dar como consejero? Porque a veces más estoy esperando que vengan a mí los
los aconsejados o mis aconsejados, ¿no? Pero ¿qué pasos iniciales puedo dar o cómo nos animaría usted a eso? ¿A qué pasos dar en ese? Sí, yo me preguntaría, ¿qué me está impidiendo, primero, ir a las otras personas? ¿Te acuerdas que te decía que a veces nosotros tenemos prioridades cambiadas? Revisar mis prioridades respecto de cómo uso mi día, mi tiempo y todo lo que Dios me da. Porque si me doy cuenta que Dios ha priorizado dentro de mis roles en este mundo el hacer discípulos y amar a la iglesia local donde Dios me dijo, quiere decir que dentro de mi ámbito de prioridades, tiempo, dinero, recursos, debe ser parte importante. Entonces, al revisar mis prioridades, voy a poder darme cuenta también de quizás algún área de mi corazón. Por ejemplo, comodidad o simplemente darme cuenta que no los amo tanto como yo decía que los amaba. ¿Sí? Porque cuando uno ama a alguien, cuando tú amas a tus hijos, das la vida por ellos, ¿no? Si tú amas a tu esposa, darías la vida por ella. Entonces, llega una revisión de mi corazón sobre qué está impidiéndome hacer las cosas. Y de ahí lo aterrizo a cosas prácticas. Si ya llega convicción de pecado y de mis prioridades, cuando uno se arrepiente, comienza a ordenar. Es tan práctico como decir, esta semana voy a identificar a personas con las cuales no me he relacionado y las voy a llamar y las voy a visitar. Si la teología tiene que ser práctica, tiene que salir del concepto a mi vida diaria. Así como yo ordeno mi semana para mi trabajo, para las cosas de la casa, mis acciones en cuanto a la relación con el cuerpo de Cristo tienen que ser bien activas. Eso me ayudaría. Y en la práctica, en el ejercicio de la piedad, digamos, de esa área, voy a poder experimentar también el aliento que produce esa relación. Porque esa relación de cuerpo produce no solamente el hecho de que yo voy a ser bendición para otros, sino que voy a ser bendecido por otros, porque es un cuerpo. En la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esas son como algunas líneas generales. Mi experiencia en ese punto y mi convicción es que la mayoría de las cosas en esa línea tiene que ver con mi corazón, sobre las prioridades y sobre algunos impedimentos en mi corazón que no me están permitiendo ir detrás de la gente que necesita. ¿Ah? Mano. Gracias. Me dio curiosidad en la parte de las asignaciones de tareas. Sé que en cada situación, cada contexto es diferente en la consejería de cada persona, ¿verdad? Pero regularmente siempre hay como que algunos principios, regularmente se le lleva algunas tareas específicas. ¿Qué tareas regularmente usted asigna a cada persona, verdad? Puede ser a no creyentes y a creyentes, ¿no? Entonces, no sé qué tareas regularmente usted asigna. Me dio curiosidad esa parte, ¿qué tareas específicas usted pone? Es muy variable, primero depende del área de trabajo que estamos desarrollando. Si es una persona que estamos exhortando, si es una persona que estamos animando, si es una persona que estamos consolando, varía un poco el enfoque de las tareas. Pero principalmente, por supuesto, tiene que ver con la lectura bíblica, la reflexión bíblica, la oración, o sea, los hábitos piadosos del creyente en ese sentido, ¿no? De la lectura y la oración. Segundo, la relación con el cuerpo de Cristo. Siempre animamos al creyente y a la persona que está en consejería a que vaya a la iglesia, esté en los grupos pequeños, y le pido generalmente sus notas sobre el sermón del domingo. Entonces, cada reunión de consejería semanal, lo primero que le pregunto, ¿cómo estuvo el sermón del domingo? ¿Cuáles son tus notas sobre esto? ¿Cuáles han sido tus oraciones? Si una persona no sabe orar, yo le doy tarea, escríbeme las oraciones esta semana. Por ejemplo, eso es una de las cosas. Segundo, en el proceso bíblico del cambio se nos enseña a dejar de hacer las cosas pecaminosas. Efesios 4, ¿cierto?, nos muestra que hay que despojarse del viejo hombre, renovarse en el espíritu de nuestra mente y vestirse del nuevo hombre. Y eso es bien práctico. Por ejemplo, Efesios muestra, el que robaba, dice, no robe más. Eso es dejar de hacer, desvestirse. Pero después viene, trabaje. Pero para que alguien trabaje, que no trabajaba y lo que hacía era robar, tiene que entender por qué Dios creó el trabajo.
el valor del trabajo. ¿Cuál es el objetivo de que Dios quiere por la cual quiere que trabajemos? O sea, renueve las convicciones en su mente. Y segundo, que aplique positivamente, o sea, que se vista del nuevo hombre. Eso significa en el texto, trabaje, pero además dé al que necesita. Entonces, ese tipo de forma de dejar de hacer, renovarse y vestirse son tareas. Si estoy en una etapa donde requiero que deje de hacer, le voy a dar evidentemente tareas que tienen que ver con que reemplace eso que hacía antes por cosas nuevas, mientras va aprendiendo el por qué las va a hacer. Entonces, todas las tareas son dirigidas en el proceso bíblico del cambio, dejar de hacer, renovarse y aplicar. Pero es muy variado. Lleva al punto, por ejemplo, si requiere pedir perdón, vaya y pida perdón. No sé si me logro explicar. En el caso si una persona tiene problemas con la pereza, si tiene problemas con la pereza, calendario de actividades. Si requiere refuerzo con un tercero, a alguien que esté monitoreando en su hogar, que esté haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y tengo feedback de una tercera persona en su casa. Entonces, de cómo lo está llevando. Es bien aplicado, ¿sí? Esa es la forma, pero es muy amplio, ¿no? Porque va a depender de la realidad de cada persona y qué es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? En el caso, por ejemplo, de ansiedad, Filipenses 4, cuando nos muestra que por nada estéis afanosos, si no sean conocidas con toda oración y ruego, con acción de gracias. Yo he dado tareas, por ejemplo, que me hagan ejemplos de oración de ruego, oración de acción de gracias y por escrito. Hay personas que no son capaces de orar y les he animado a que traigan por escrito sus oraciones y cuando están ansiosos abran sus cuadernos de oración y han hecho cuadernos de oración, diferentes oraciones, y las abren y las leen, son sus oraciones, pero las leen. Esas tareas bien específicas. Eso ha sido muy bueno con personas que tienen problemas de temor, crisis de pánico. Abren sus oraciones y se ponen a orar sus oraciones. Adiós. ¿Ok? Mano. Me gustó mucho que no había pensado en ese versículo de Hebreos 4:12, cuando incluso nosotros no sabemos si lo que queremos hacer, decidir, pensar es bueno o malo, y al final la gente dice, pero no me digas, no me cites versículos, dime lo que yo debo hacer. Y a veces uno no sabe, qué es el consejo apropiado. Y busqué la traducción más actual de 4:12, dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Me gustó mucho pensar que al final si no sabes, la Biblia sí. O sea, la Biblia sí es suficiente y lo que está haciendo es que va a descubrir, ni siquiera lo tengo que decir yo, no soy yo el que tiene la última palabra, ¿no? Eso lo dejo como reflexión, pero le tengo una pregunta. ¿En su agenda usted incluye ser aconsejado también? Sí, claro. O sea, los consejeros tenemos que ser aconsejados porque somos tan pecadores como los que estamos intentando ayudar. Y en ese sentido, los pastores, en mi caso allá en la iglesia tenemos otros pastores amigos, redes, con los cuales tenemos confrontación, exposición de nuestras debilidades y confianza para estar buscando ayuda y consejo. Y en ese sentido tenemos que ser humildes para recibir el consejo de la palabra del Señor por algunos hombres, otros hermanos que nos pueden ayudar. Siempre requerimos consejo. Somos pecadores, Tripp lo plantea muy bien, ¿no? Somos pecadores en manos del Redentor. No somos expertos sin pecado que estamos intentando ayudar a pecadores. Siempre requerimos consejo. Siempre. Cuando lo supera, ¿se da también? ¿Perdón? Cuando lo supera la situación también, cuando tienen consejeros. ¿Se refiere cuando hay una situación que no sabemos abordar nosotros? Sí, claro, pedimos ayuda. En consejería bíblica también yo le he planteado a los hermanos y hermanas cuando entramos en consejería bíblica que también pudiera darse ese caso. ¿Qué tal si yo no sé cómo abordarlo? Si la persona, yo siempre le digo si es posible que me permita
pedir consejo a otros pastores que tienen más experiencia que yo para buscar el consejo para esa persona. Si la persona acepta y se requiere, lo puedo usar. Lo mismo pasa con laicos que están haciendo consejería en nuestra iglesia. También le dicen, hermano, esto no es ajeno, lo que vamos a compartir juntos no puede ser ajeno a contárselo al pastor de la iglesia, porque los ancianos de la iglesia son responsables del cuidado de esta iglesia. Entonces, si tú me vas a decir algo a mí, también ten en cuenta que es muy posible que yo pueda contarle o pedir consejo a los ancianos de la iglesia. Eso genera un espacio de transparencia con un grado de confidencialidad que es necesario, pero hay límites para la confidencialidad, que tiene que ver, por supuesto, si hay un pecado grave, no tengo que guardármelo, puedo exponerlo. Pero también el hecho de que hay ancianos en la iglesia que son responsables de la iglesia. Por lo tanto, el laico debe entender que los pastores pudieran llegar a ser consultados. En el ejemplo de una junta médica, ¿no? A veces hay médicos que piden ayuda a otros médicos que tienen experiencia y opiniones. También eso puede darse en la consejería con la autorización del aconsejado. En la certificación, por ejemplo, en la supervisión de consejería, las 50 horas de supervisión que hace un fellow para que tú te certifiques, te piden grabar las primeras 4 sesiones con un aconsejado que partiste de cero. Y para poder hacer eso en un audio y mandarlo a tu supervisor, tienes que pedirle permiso al aconsejado. Entonces, esas cosas son parte de la realidad de la consejería, donde se puede llegar a exponer bajo los límites de la confidencialidad con la autorización del aconsejado. Pero puede pasar que a veces no quiere que el pastor sepa. Me ha pasado que hay alguien que se acerca y dice, temo la disciplina, por ejemplo, te lo quiero contar a ti. Entonces, y siempre es como, estás en dos exhortaciones. Sí, puedo ayudarte, pero sí es necesario que lo sepa el pastor de la iglesia. Nosotros en la iglesia siempre les decimos a todos que eso debe ser así. No podemos guardarnos, porque el pecado de un creyente no solo le afecta a él, afecta a su iglesia. Sí. Entonces, no puedo yo quedarme en esa encrucijada que sí, cuéntamelo, yo no se lo digo al pastor. Yo de entrada, cuando voy a iniciar una consejería, planteamos cuáles serían las condiciones de la consejería en la primera reunión. Test 1, 2, test. No. Yo lucho en el área de saber dar tareas. Entonces, si se pasa esta iglesia, un grupo en esta iglesia, por el proceso de certificación, en el camino habrá un momento donde nos dan muestras o ideas para tareas, porque en eso las preguntas también me quedé, pues, eso ha sido una lucha en el pasado también. No sé, Sí. no sé dar. En la supervisión de consejería bíblica, en la tercera fase de la certificación de ICBC, que es creo que uno de los aspectos más valiosos de la certificación, justamente con consejeros más experimentados aprendes a dar tareas. Si no somos muy buenos en eso, ellos nos dan muchas herramientas. También hay un ministerio que se llama el Seminario William Carey en Argentina, en Córdoba. Ellos tienen un centro de certificación y Eric Avisor, ellos están preparando un material con ejemplos de tareas que va a estar disponible en el corto plazo, disponible para los consejeros en español también, todos los que se certifiquen, con ideas de tareas también. Sí, eso es desafiante, porque lo típico que yo hacía al principio es lee estos versículos y dime qué el Señor te mostró y trae reflexiones bíblicas. Y esas eran las tareas. Con el tiempo comencé a investigar y a ver ejemplos y en el diálogo con otros consejeros aprendí de tareas. Gracias a Dios, como les digo, va a haber un material escrito pronto, muy pronto, para ayudarnos. Sí. ¿Alguien más? Perfecto. Los principios que comentaba. Puedo ir diciendo los principios. En el sentido que dividía, que hay hermanos en los cuales necesitamos ser Exhortar. exhortados. Hablamos de 3 vertientes.
¿De qué manera esto aplica también a los no creyentes que apenas están escuchando del Evangelio? Porque siguen, no sé, estoy pensando yo, ¿no? De la misma manera ellos, quizás no sostener, porque ellos no lo estamos sosteniendo del Evangelio, pero no sé si aplique en la exhortación, en esto sí puedo ver más como que más claro, ¿no? Algunos también requieren exhortar y otros ánimo, pero ¿en qué sentido también aplica para no creyentes? Claro, evidentemente cuando entendemos que en el creyente, por la obra del Espíritu Santo, por la iluminación que produce el Espíritu Santo de la palabra de Dios, esa palabra de Dios da fruto en los creyentes, eso no se da en los no creyentes. Por lo tanto, nosotros podemos dar buenos consejos, animarlos, sostenerlos, pero entender de que lo que requiere realmente esa persona es nacer de nuevo. Entonces, mientras lo animo, mientras lo sostengo, mientras suplo sus necesidades materiales, mientras lloro con él, mientras río con él, mientras hago todo lo que el Evangelio también me anima a hacer con alguien que no es creyente, yo voy siempre a llevarlo a que no va a encontrar verdadera resolución a las dificultades ni el poder para enfrentarlo mientras no conozca y tenga un encuentro personal y real con Cristo. Entonces, ahí el enfoque es muy intencional en llevarlo a la cruz, a Cristo, al arrepentimiento de sus pecados, a confiar en Cristo, mientras yo estoy haciendo todo lo que yo puedo hacer. La Biblia tiene muy buenos consejos prácticos, humanos, ¿no? Proverbios son consejos generales para la vida. Si uno aplica proverbios de manera secular, hay buenas cosas que vas a poder experimentar, pero la convicción de pecado que produce el Espíritu Santo tiene que ser nuestra oración, nuestro ruego. Entonces, con esos no creyentes, siempre estar orando mucho por ellos, para que el Señor tenga compasión, tenga misericordia y Dios los traiga a la vida y yo predicarles el Evangelio cada vez que puedo. Dos preguntas. Nada más para eso. Yo lo que entiendo en el sentido que lo primero que van a necesitar no hay otra manera que puedan ver, no hay otra forma que puedan vivir. Sí. Pero veía, ahí vienen hombres que necesitan ser animados también. Animados no es la misma manera de predicar el Evangelio siempre y para todos. Aunque el Evangelio es uno, no vamos por el mismo camino. Para todos no es lo mismo alguien que está en una depresión y que ha perdido su familia porque lo han dejado, a alguien que él decidió dejar a su familia y ¿sí me explico? Ahí también en la consejería, ¿cómo le llaman? El Evangelio. No, el curso de consejería, ¿sí? Da principios de cómo llegar a los no creyentes y todo eso. No se trabaja mucho el evangelismo, no, está más orientado a la consejería bíblica en la iglesia. Y lo otro se denomina y se enfoca en lo que se llama preconsejería, que sería evangelismo. Pero no es un área que profundizamos en los entrenamientos. Esto está más orientado al consejo de creyentes. Arturo es mi amigo, así que me vas a perdonar porque hablaste del perdón. ¿Te acuerdas? Hablaste del perdón, así que ponlo en práctica. No, yo no estoy enseñando hoy, solo quiero decir que el hombre carnal no puede agradar a Dios, está en enemistad con Dios. Somos ministros de reconciliación, no de autoayuda. Y cualquier ayuda que no incluye el pacto de redención, estamos empujando a alguien hacia la condenación de Dios. Así que yo creo que, ¿cómo llamaste la preconsejería? Preconsejería. Sí, es porque estamos hablando de principios del reino del amado Hijo de Dios, alguien cuyo Dios es Satanás, según 2 Corintios 4:3. Así es. Entonces, yo nada más quiero animar a los hermanos a que si... a mí no me interesa ayudarle en su camino al infierno, sí. No, yo le voy a hablar del Evangelio, y eso es lo que cambia el corazón y la vida. Claro. Sí, en ese punto concuerdo con lo que dice Joe, porque es mi amigo también. Lo perdona. Sí. Si la persona requiere pan,
y el no creyente le vamos a dar pan. Pero evidentemente, si esa persona no está en la correcta relación con Dios, se va a ir al infierno aunque se coma todo el pan del mundo. Entonces, ese enfoque tenemos que ser cuidadosos porque la idea de la justicia social, de la ayuda, puede llevarnos a perder el foco principal, de que es restaurar su comunión con Dios. Entonces, en eso hay que ser muy insistente, muy insistente. Y si no lo quieren, porque a veces pasa, ¿no? No quieren a Cristo. O sea, no vamos a poner las perlas, ¿cierto?, donde no quieren ser aceptadas. O sea, ahí hay que ser bien claro. Y es duro, ¿no? Pero el Señor también dejaba. Últimas dos preguntas que quisiera hacer, quizás es algo que está en la mente de algunos. ¿Cómo cambia la consejería en los creyentes cuando partes de la premisa o la presuposición de que también los creyentes luchan con su naturaleza pecaminosa? Porque muchas veces los creyentes dejamos de ver que somos pecadores y que mi problema con los demás o en mi problema que estoy enfrentando es por mi condición caída. ¿Cómo cambia eso en el proceso de consejería? Por ejemplo, con esa hermana que les daba testimonio de que cada semana llegaba llorando y quebrantada, como comenzamos a trabajar en cuanto al orgullo, ella, cuando partimos, justificaba sus reacciones. Ella no era la pecadora en el fondo. Los pecadores son los demás. Entonces, lo que me di cuenta es que yo no la llamé pecadora, sino que le di los textos y Dios le empezó a mostrar que ella era pecadora y más pecadora de lo que ella pensaba. Y cada semana se veía más pecadora de lo que ella pensaba. Entonces, ese cambio de perspectiva de ella lo hizo todo, porque la llevó al arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, wow, ahí hay cambio real. Porque la llevaba a confesar su pecado y el Señor, que es fiel y justo, no solo la perdonaba, sino que la limpiaba de toda maldad. Entonces es fundamental el cambio de perspectiva de que nosotros sepamos y seamos convencidos de cómo somos pecadores y que necesitamos redención. No un arreglo, es una redención. Y la última, ¿puede considerarse que un proceso de consejería cumplió su propósito si un creyente no es fiel a la iglesia? Yo creo que no, porque si tú te fijas, todos los unos a otros están en relación al vínculo del cuerpo de Cristo, a la relación del cuerpo de Cristo. Entonces, un creyente, si no se está congregando, si no se está relacionando con la iglesia, no está viviendo el evangelio que el Señor quiere que viva. Un creyente debe estar siendo parte de una iglesia local. Por ejemplo, yo no aconsejo después de personas que no estén en la iglesia local, en mi iglesia local, por ejemplo, salvo contadas excepciones. Y las personas que vienen de afuera y que quieren consejería, una de las primeras cosas que les decimos es intégrese en la iglesia. Si esa persona no está integrada, no está viviendo la actividad del cuerpo, no va a poder crecer. Es la actividad propia de cada miembro, dice el texto, es bien claro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces no va a poder cumplir el propósito de Cristo. Pues bueno, ¿hay alguna? Bueno, ya no. Nos agradecemos a Dios. Nos vemos mañana a las 7. Igual a las 7. Nos vemos mañana a las 7. A la misma hora, por el mismo canal. Muchas gracias. Aquí mismo. Gracias, que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.